Bélgica elevó a nivel 4 su alerta tras estos ataques terroristas. Vamos a conversar al respecto. Para ello nos acompaña Rosario Martínez, historiadora de la Universidad Católica. Rosario, muchas gracias por acompañarnos. De nada, Rosario Rodríguez. Rosario Rodríguez, perdón. No Está mal planteado el nombre. Rosario, cuando hablamos de lo que ocurre aquí, cuando hablamos de el terrorismo yihadista, ¿dónde están las raíces de esto? ¿O dónde podemos ir a buscar las raíces de lo que ocurre y que llega a golpear Europa en un día como hoy? Creo que las raíces son durante el siglo XX, principalmente después de la Primera Guerra Mundial, con los acuerdos que se hacen en las conferencias de París, y de ahí en adelante se divide Medio Oriente en lo que son los protectorados. Y a partir de eso, Inglaterra y Francia toman la Gran Siria, toman el mandato Palestina, etc. Después viene la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría esos países ya están independientes y en esos países principalmente se hace una lucha entre socialismo y capitalismo, a grandes rasgos. Y el problema es que ninguno de los dos no son países industrializados, por lo tanto el comunismo no entra, y tampoco el capitalismo, por lo cual son países que quedan sumidos en la pobreza, con grandes diferencias sociales entre las diferentes clases, y generalmente viene un dictador que se mantiene como Mubarak 30 años en el poder, etcétera. Y de ahí en adelante viene una reislamización. A partir de los 70 se cansan, yo creo que este consenso de independencia dentro de los países que habían nacido desde el 30 hasta el 50, se cansan las masas sociales y dicen, si no funciona el capitalismo y no funciona el comunismo, igual hay una visión de un socialismo árabe importante que hay que mencionar como tercera vía en el Medio Oriente. Si no me sirve ninguno de esos, voy a volver a los fundamentos. ¿Y cuáles son esos fundamentos? Principalmente el Islam. Entonces son grupos que vuelven a los fundamentos y son integristas, fundamentalistas, y al mismo tiempo van a ser mucho más religiosos. De ahí viene la idea de incorporar la Sharia en vez de constituciones, etcétera. Sí. ¿Cómo es esa vuelta a las raíces religiosas? ¿Cómo ese fundamentalismo religioso se convierte en violencia? Porque un grupo fundamentalista, un grupo integrista, no significa que sea radical. De ahí nacen ciertos ideólogos, finalmente, dentro del mundo musulmán. Por ejemplo, Sayyid al-Qutb, que dice que solamente puede haber el que reina o el que mantiene la presidencia de un país tiene que ser un buen musulmán. Y de ahí viene una radicalización contra los Mubarak de la zona, etcétera, y se toman las armas para combatir por la religión. Y ahí viene una idea de una yihad violenta y empiezan los movimientos finalmente revolucionarios. Una yihad, Rosario, que en primer lugar es contra gobernantes más bien laicos de sus propios países, ¿no? Exactamente, principalmente contra el partido Baas, que es el Partido Socialista Árabe, que el gran creador de eso va a ser Nasser en Egipto, pero tenemos a Mubarak, que lo siguió, y posteriormente tenemos a un Saddam Hussein, etcétera, una serie de dictadores que se mantuvieron durante mucho tiempo y fueron dictadores que subyugaron también a la población religiosa. Los hermanos musulmanes que están presentes, grupo religioso que está presente y se convirtió en partido político a principios del siglo XX, fueron inmediatamente proscritos porque no podía haber un partido religioso por esta idea de que estamos buscando un laicismo. Ahora, eso ocurre dentro del ámbito de Medio Oriente. ¿En qué momento se produce la exportación de la violencia? ¿O en qué momento vemos que también se convierte en un objetivo atacar a sociedades occidentales y atacar a Europa? Principalmente por la inserción de Occidente dentro de la zona, y ahí podríamos hacer un programa especial porque es larguísimo, es todo el siglo XX. ¿Pero por qué Europa? Porque principalmente hay grandes oleadas desde la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda a nivel de reconstrucción de personas de la zona de Medio Oriente que van a migrar a Europa. Y actualmente nos encontramos con europeos, y Europa o la Unión Europea no ha hecho el trabajo de insertarlos. Si uno ve, por ejemplo, los círculos, de municipios que quedan alrededor de París, hay un 30% de desempleo, mientras que en el París mismo hay un 12%. Por lo tanto, uno ve que son musulmanes de tercera generación, que son franceses o van a ser belgas, etcétera, que no están dentro del mismo sistema. Sí reciben ayudas de lo que queda del estado de bienestar, etcétera, pero se sienten más partícipes ahora de una yihad o de un Estado Islámico o de un ISIS, da igual, que propiamente tal que ser belga. Y es por las pocas oportunidades que han recibido también.
Ha habido un problema, y tú lo explicas bien, Rosario, de cómo integrar, de realizar esa integración cultural. Da la impresión, y corrígeme si me equivoco, de que eso sí pudo funcionar tal vez mejor en décadas pasadas. Da la impresión de que hubo algún momento en que sí hubo una mayor integración en Europa con los inmigrantes que venían desde Medio Oriente, ¿o no? ¿O siempre ha sido algo tan complejo? Mientras Europa creció, que es desde los aburridos años 50, la reconstrucción, hasta los 70, hasta la primera crisis del petróleo, principios de los 70, todos los países crecían un 5%. Por lo tanto, se necesitaba mano de obra, se necesitaba, y ahí entra entra esa segunda generación, y vamos bastante bien, y además está el estado de bienestar que goza de muy buena salud. Pero a partir de los 70 estamos viviendo de un estupendo estado de bienestar que empieza a decaer, ejemplo Thatcher, ¿cómo se llama?, a principios de los 80, etcétera, y de ahí en adelante vemos que hay no sé cómo decirlo, un desligue, o podríamos decir un quiebre entre ser europeo y volver a las raíces. Y ellos buscan ese fundamentalismo que buscaron sus abuelos en su tierra natal, empiezan a estar más unidos con Siria, por ejemplo, a pesar de ser franceses y vivir en un barrio en París, etcétera, ¿cómo se llama? Me tupí. Están más unidos con esta desconexión propiamente tal, con el concepto europeo, están buscando las raíces, y esas raíces van hacia Medio Oriente. Y en Medio Oriente se encuentran que hay una ideología, o una campaña finalmente religiosa sumamente interesante, que les promete mujeres, les promete riquezas y pelear por algo. Y de ahí viene el ISIS o el Estado Islámico o Daesh. Yo prefiero llamarlo Daesh porque no es un Estado. Ahora, cuando se produce eso, cuando está ese germen dentro de sociedades europeas, inmediatamente se produce la pregunta de qué puede hacer Europa, de cuál debe ser su reacción ante la inmigración, que es un tema de debate hoy tremendamente importante en Europa, y de si de alguna manera puede mantener sus ideales de una unión basada en principios democráticos, libres, abierta a la presencia también de personas de otros países. ¿Va a tener que cambiar algo Europa? Yo creo que ya está cambiando. O sea, el año pasado no es a nivel de análisis hay dos cosas importantes. Uno es el belga, el francés, o da lo mismo, el español, que es de tercera generación, que vive ahí, es europeo, tiene ciudadanía, y que se integra a ISIS o engancha con ISIS. Y la otra cosa son los 900.000, entre 800.000 y 900.000 personas que huyen despavoridas de la guerra civil siria, también lo que está pasando en Libia, etcétera, y se van a Europa. Entonces Europa ya ha cambiado. Al principio veíamos que Angela Merkel tenía cuotas, apoyaba, etcétera, y ahora nos damos cuenta, hace 2 fines de semana o la semana pasada, ya no lo recuerdo, hubo elecciones en Sajonia-Anhalt, y ganó la opción de un partido que no era xenófobo, que era euroscéptico, podríamos decir, pero ahora tiene una tendencia xenófaga a no aceptar emigrantes. Por lo tanto, dentro de Europa se está quebrando esa unidad europea. Ya se había quebrado con la crisis un poco de salvamos a Irlanda, salvamos a España, estamos salvando a Grecia. Eso ya molestaba a la idiosincrasia europea, y los alemanes ahora se habían abierto. Y ahora vemos que hay un ascenso de un partido que no es un partido nazi, sino que es un partido que se llama Alternativa Alemana en la traducción chilena, una alternativa para Alemania. O, por ejemplo, el Frente Nacional con los Le Pen, que siempre han estado, y es un voto de repudio a las políticas de Hollande, por ejemplo, que también ha sido importante. Entonces yo creo que esa Europa se está quebrando, ese espíritu europeo de ser un Estado, o sea, ser un Estado unido. Lo vemos, por ejemplo, en el espacio Schengen. Que el espacio Schengen, uno entra por Madrid y puede salir por Frankfurt y nadie te para. Lo primero que se está haciendo ahora con estos atentados, que no se había hecho con los atentados de Londres, Inglaterra no está en Schengen, pero con los de Madrid, por ejemplo, es cortar las fronteras, y ahora se están cortando, y posiblemente Schengen esté herido de muerte. O sea, ya no va a existir esta libre, sino que va a haber más controles. Exactamente. Y tú mencionabas el tema de Alternativa para Alemania y su éxito en las elecciones regionales, el Frente Nacional, que Marine Le Pen tiene una líder bastante bien posicionada, incluso para las próximas presidenciales en Francia. Atentados como lo que pasó en Francia en noviembre, o lo que pasó hoy en Bélgica, significan que partidos con una tendencia populista autoritaria puedan tener una mayor fortaleza, que sus ideas
sean mejor recibidas por las sociedades en Europa? Yo tengo la idea que sí. Yo no tengo, lamentablemente, no veo el futuro, pero sí se puede ver que a partir de las políticas de Merkel, por ejemplo, esta alternativa para Alemania ha subido ¿cómo se llama?, en un par de estados federales dentro de ¿cómo se llama?, en un en los estados federales, ¿cómo se llama?, alemanes. Entonces, es posible. Generalmente los partidos más de tendencia populista o autoritaria o más y con ribete xenófobo son votos ¿cómo se llama?, ¿cuál sería la palabra? Es como cuando te quiero castigar, voy a votar por esa alternativa. Generalmente a las generales bajan. Pero mientras tanto es un buen índice ver que la política del gobierno central alemán está siendo combatida con el ascenso de un partido que quiere que los inmigrantes se vayan de Alemania. Y, perdona, si cruzamos el Atlántico, tenemos en Estados Unidos un candidato como Donald Trump que está diciendo que, por ejemplo, quiere cerrar las fronteras para las personas de una determinada religión, que no quiere que los musulmanes puedan entrar a Estados Unidos. Y también de una determinada nacionalidad, que son los mexicanos. Quiere sacar a 12 millones de mexicanos. Es más, las primeras reacciones de Donald Trump hoy en la mañana fueron de por qué a Salah Abdeslam no se le aplicó tortura para saber que estos atentados venían. Es complicado que un futuro, ¿cómo se llama?, candidato republicano o futuro, ¿cómo se llama?, bueno, presidente norteamericano, diga que la tortura es algo aceptable dentro del mundo occidental o dentro del mundo libre, finalmente. Es complicado. Y él lo estaba diciendo en Fox un poco después de que fuera atentado en una entrevista y lo ha dicho también abiertamente varias veces. Pero él representa, perdona, sí, lo último, él representa esa idea del círculo de Overol o ese círculo norteamericano del trabajador medio blanco o también de ese círculo bíblico, que es también muy gran parte del electorado norteamericano. Por eso está el fenómeno Trump, que dice lo que generalmente no dicen otros candidatos. Rosario, ¿hay una manera inteligente, una manera racional de reaccionar? Porque evidentemente el terrorismo intenta infundir terror y al hacerlo intenta generar también reacciones irracionales en la comunidad, en la ciudadanía. ¿Cuál es la forma inteligente, cuál es la forma racional de reaccionar en países como los europeos, que obviamente tienen un alto aprecio por sus ideales democráticos, de libertad, de convivencia que han construido a lo largo de siglos? Lo que hemos visto, por lo menos en el pasado, es que la violencia genera violencia. O sea, Bélgica había suspendido sus inserciones de ataques en Irak a partir del año pasado, en junio, y el 2 de marzo de este año el primer ministro dijo que posiblemente se iban a meter en Siria, y de ahí viene también un poco, a partir de los atentados de París. Pero tengo la idea de que no existe en la mente europea un tribunal de justicia internacional para estos terroristas, no existe la idea principalmente de que la justicia funcione, sino que como ISIS es lejano pero atenta, se supone que nuevamente le van a pegar a ISIS porque él nos pegó a nosotros. Pero el problema es que ISIS puede ser un Estado, pero hay mucha gente que comulga con ISIS y que yo puedo comulgar con ISIS también, por ejemplo, pero nunca fui a Siria y ahora decido inmolarme, tan simple como eso. Entonces no hay una conexión, pero ISIS se atribuye un montón de atentados que van a surgir. Además, ya no es la guerra entre un Estado y otro, ya no es como ¿a quién ataco? Irak, Afganistán, es un Estado que me atacó a mí, sino ahora son civiles europeos que se inmolan. Entonces es imposible, además de los controles que uno pueda tener, es imposible, mientras más daño hagan, más violencia va a haber de vuelta. Es bien complicado. Yo no veo una solución fácil, además de infundir pánico dentro de los europeos, de ver si es que se sigue, mandando bombas a lo que es el Estado Islámico. No veo una voz, por lo menos hoy no ha surgido, y tampoco surgió después de París, por si acaso, una voz que diga, hagamos esta manera, de una manera democrática, de una manera no violencia, sin violencia, etcétera. Rosario, ¿ves alguna razón específica por la cual Bruselas se haya convertido en centro, no solo de lo que ocurrió hoy? Bruselas ha estado en las noticias por varios meses. Se supo que los atentados en París habían sido organizados en buena parte desde Bruselas, que uno de los principales sospechosos había huido hacia allí. De hecho, después de los atentados en París, Bruselas estuvo prácticamente clausurada la ciudad por 2 o 3 días mientras se realizaban operativos antiterroristas. ¿Hay alguna razón específica por la cual Bruselas y no otras capitales europeas tenga este nivel de
presencia de terrorismo violento? Bruselas y Bélgica es el país europeo con más exportación de nacionales que han ido a Siria o a Irak y después han vuelto. Desde el 2012 en adelante, si no me equivoco, se fluctúa entre 480 y 550 belgas que han ido a pelear por ISIS o por alguna facción radical, y de ellos 130 han vuelto. Por lo tanto, es un gran exportador porque ahí ¿cómo se llama? Económicamente, etcétera, los inmigrantes musulmanes han sido, podríamos decir, de una manera que era muy pacífico, era muy tranquila la vida, pero es otro lugar donde no sabíamos que no se había hecho el trabajo de insertarlos dentro del medio. Y por lo tanto, por eso. Y hay una razón política, que Bruselas es la capital europea. Ahí está todo, ahí está el Consejo, ahí está todo, relaciones exteriores de ¿cómo se llama?, la Unión Europea. Es un golpe a Europa y al mismo tiempo es un golpe a una ciudad que ha exportado y que ha devuelto, podríamos decir, ha importado a ya combatientes. Entonces, sí, tú hablas de estas especies de guetos que se han ido formando de población descendiente de inmigrantes de Medio Oriente o del Magreb. Por ejemplo, en el caso de Bruselas está Molenbeek, este distrito del cual han salido varios de los participantes en los últimos atentados desde el año 2001 hasta ahora. ¿Cómo se interviene en esos guetos? Porque en algún momento el primer ministro belga, hace un par de meses, había dicho que querían hacer una operación y poco menos que fichar a todo el mundo que estuviera viviendo en Molenbeek o en sus cercanías. Da la impresión de que eso no se hizo y tampoco sería efectivo. ¿Hay formas realmente de poder intervenir allí en distritos o en verdaderos guetos que se han ido formando en capitales europeas? Políticas públicas a largo plazo. Yo creo que es la única manera de ¿cómo se llama?, educación, igualdad de oportunidades. Hay un montón de cosas, estado de bienestar más acogedor para aquellos que vienen de un estrato más pobre, que tienen menos oportunidades, etcétera. En la actualidad los van a fichar a todos, pero ojo, el que acaban de pillar a Salah Abdeslam, ¿cómo se llama?, ya estaba fichado, y estaba fichado cuando volvió de París, pero estaba fichado en un rango mínimo, por lo tanto no lo detuvieron, porque no sabían exactamente qué era él. Por lo tanto, va a subir el nivel de fichaje y todos van a ser peligrosos, y eso va a generar una paranoia total, porque fichar a todo Molenbeek o fichar a todos los que están ahí que parecen musulmanes va a ser complicado, porque al mismo tiempo también hay musulmanes que no son radicales. Cuando uno habla de un grupo integrista es que integra la religión. Si tú profesas alguna religión, me imagino que no vas a ir a misa y después robas. Fundamentalista es volver a los fundamentos. El islamismo radical es quien toma las armas, y no todos los musulmanes, es más, menos de un 1% a nivel mundial son los que toman las armas. Rosario, estamos viendo imágenes de lo que está ocurriendo en este momento en vivo en Bruselas. Hay una velatón de personas que están recordando lo ocurrido, que están recordando de alguna manera a las víctimas de lo ocurrido en la mañana belga. Ya es bien entrada la noche allá en Bruselas. Tú lo decías, hay una situación compleja para los musulmanes. ¿Puede ser ese uno de los efectos también, una vida más difícil para los musulmanes en términos también, precisamente cuando lo que habría que hacer es buscar precisamente mayor integración social, que este tipo de hechos de violencia consigan todo lo contrario, aumentar la discriminación, aumentar la exclusión a cierto grupo? Creo que con los nacionales propiamente tal, con el belga de cuarta generación que profesa el Islam, obviamente va a existir un monitoreo en las mezquitas para que no haya un discurso, y va a haber una inserción de los gobiernos europeos para que no hayan discursos radicales. Pero sí, ya vemos en la primera reacción del Consejo de Europa fue frenar y pagarle a Turquía para que se quedaran allá todos los que iban a venir, y van a deportar a todos los que están sin papeles. O sea, esa reacción fue jueves y viernes de la semana pasada. Por lo tanto, ya hay reacciones, y no a partir de este atentado, sino que esas reacciones vienen a partir de París del año pasado. Rosario Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias por la invitación.